Elian Gonzalez. Elian Gonzalez. Elian Gonzalez. A fisherman found the 5-year-old Gonzalez floating in an inner tube off the coast of Florida. His mother dying on that journey. The Miami relatives fight to keep Elian in the United States. Fidel Castro led daily protests demanding the boy's return. U.S. federal agents raided the Little Havana home of Elian's uncle. More protests in Little Havana. The Cuban-American leadership in this community wanted to see. The streets literally burning now. Elian Gonzalez boards a plane headed for Cuba 7 months after his saga began. Un 22 de abril del año 2000, Elian se reencontró con su padre. Las autoridades estadounidenses ordenaron rescatar al niño y llevarlo junto a su progenitor. La batalla para llegar a ese punto fue ardua, no solo por los muchos vericuetos y mecanismos jurídicos que tuvieron que desandarse, sino también por la intensa campaña política y mediática que surgió alrededor de ese caso. Sobre Elian, pero no tanto de su pasado, sino de su presente, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Decir que la migración cubana es una migración de perseguidos políticos, es una migración de refugiados, es mentira. Es claro que el principal motivo de esa migración es una mejoría económica. Tengo muchos amigos que hoy son emigrados, tengo incluso muchos familiares que son emigrados, los que ya existían en ese momento y hoy son más. Con todos, o con la mayoría, guardo una relación espléndida, perfecta, de amistad, de amor. Y también conozco la irritación y la nostalgia que sienten por abandonar su isla, por abandonar sus costumbres, por abandonar a su familia. Y yo me siento feliz de haber crecido sin extrañarle eso, sin tener esa ignorancia. Yo crecí con mi familia, yo crecí con los que tenía que estar y eso me hace muy feliz. El video que acaban de ver pertenece a una entrevista que le hiciera la periodista Liz Oliva del proyecto periodístico Pelios de Beast al joven Elian González, el niño que protagonizara hace ya casi un cuarto de siglo una de las páginas más entrañables de la historia reciente en Cuba. Pero la entrevista, con mucho tino, no se regodea exclusivamente en los pasajes de esa historia, sino que nos lleva a conocer un poco más sobre quién es Elian. No el símbolo, no el ícono, sino el hombre, tras todos estos años. Y nos lleva también a conocer o a reconocer en Elian esas ideas y principios que tanto valoramos. ¿En algún momento te has arrepentido de estar aquí? No, nunca. Nunca. Y hoy, más que nunca, me siento feliz de estar en Cuba. ¿Por qué? Porque tengo mi hija en Cuba. Y sé lo que sintió mi papá por mí y sé lo que él quiso para mí. Vivimos muchas necesidades, las vivo yo también. Yo no vivo en una cápsula aparte del cubano y sé que son muchos los trabajos que pasamos. Sé que hay muchos problemas que son nuestros y tenemos que trabajar duro por enfrentarlos, corregirlos. Pero también reconozco, y sería ciego si no se reconociese, todo lo que hay y todo lo que se manipula alrededor de Cuba, desde el exterior hacia nosotros, por parte del gobierno de Estados Unidos, para hacernos esa vida difícil, para hacernos esa vida compleja. Hoy todos los niños que tenemos, que también sufren de necesidades, de separaciones, de dificultades, que son causadas también por esas medidas inhumanas, que son causadas por un grupo de sanciones. Pertenecer a una lista de países patrocinadores del terrorismo, que es nuestro principal obstáculo y que nos pone en una posición de desventaja. No quieren lo mejor para el pueblo de Cuba, quieren eso, quieren que el pueblo de Cuba esté mal, quieren incitarlo a esa propia migración, quieren incitarlo a esa propia descontento. Las sanciones y toda la campaña que se hace sobre Cuba, yo creo que tiene un fin bien claro, y es que de todas esas carencias, de todas esas precariedades que estamos viviendo, de todas las situaciones, se culpa al gobierno. Y lo están logrando. Es decir, el gobierno tiene mucha culpa. Nosotros tenemos que ser críticos y reconocerlo. Díaz-Canel a menudo se para y lo reconoce. Los problemas que tenemos y cómo tenemos que enfrentarlos. Tenemos que luchar mucho por Cuba. Hay mucho todavía que cambiar y mucho que hacer. Pero el principal problema es el tener un bloqueo y un grupo de medidas que nos asfixian y que nos ponen en la situación peor. Hoy por hoy las comunicaciones y los medios lo domina Estados Unidos.
Y de Estados Unidos es el país de las oportunidades. Nos están bombardeando con que Cuba es el país de la opresión, de que Cuba es un país en el que no se puede vivir, de precariedades, de miseria. Y por otro lado, aplican un grupo de medidas que hacen que el cubano tenga una ventaja, un estatus de ventaja ante la migración. Nosotros no lo podríamos haber dicho mejor que él. Los miembros del equipo de Belios de Beast así lo supieron y por eso, en la misma línea que su aclamado documental The War on Cuba, hicieron de esa conversación una denuncia de todo lo que hacen nuestros enemigos para intentar dañarnos, sin dejar de reconocer lo que hacemos mal, por supuesto. Esos enemigos no son cosa del pasado, no son un cuento remoto, un pasaje de una historia ya hace tiempo olvidada. Son, ahora. De esos personajes, sobre todo de uno que ha ganado mucha prominencia en los últimos años, nos habla Gabriela Fernández, que como siempre tiene Miami en la mira. El último acto político-cultural de Miami tuvo todo lo que se esperaba, sus consignas, sus momenticos de música, sus figuras políticas. La estructura estuvo bien captada. Si continúan practicando con la misma frecuencia, en unos meses les sale por lo menos un matutino especial en condiciones. El problema está en todo lo que le pusieron de su esencia, como por ejemplo las consignas fascistoides. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo la dictadura cubana! En el 2024 sacamos a los comunistas de Miami, ¿sí o no? El pueblo de Miami quiere cambio, ¿sí o no? Por la libertad de Cuba, señores. ¡Viva Cuba libre! Nos podíamos haber puesto de acuerdo en lo de que Miami necesita un cambio si no fuera porque la intención es cambiar todo en su propio beneficio y con el mínimo esfuerzo. Como eso de no tener maestros comunistas en las escuelas, vender marihuana por doquier. Aún así, tiene sus votantes y sorprendentemente le sobran las razones. En serio, mucha gente me estaba preguntando que qué creo yo de Otaola para alcalde. Yo estoy loco porque sea alcalde. Loco. Ojalá. No, Ale, corre, corre. Ojalá, yo voy a votar por ti, de verdad. En serio, a mí me gusta la idea esa porque, por varias razones. Pero una de las más importantes, la materia prima que nos va a dar a los humoristas ese hombre alcalde. Ay, mi madre, yo sí voy a usar eso. Todos los días me voy a levantar a ver qué dijo esta hora. Nada más, y sobre todo cuando vaya a hablarle en inglés a los americanos, a los anglos. A su madre. Today, I'm Alexander Otaola de la Caridad. Imagínate ese hombre hablando inglés. Por ahí a mí me cuadra. Por lo menos voy a estar 4 años divertido, cantidad. Pero por lo que más me cuadra que sea alcalde de Miami es porque no va a tener tiempo para hacer más su show. Tú no puedes hacer un show de 3 horas todos los días a las 4 de la tarde, parar a las 3. No, ya no soy alcalde después de las 3 de la tarde, soy influencer. No puedes, porque te sacan del cargo. Te sacan. O sea, si logramos a Otaola 4 años alcalde, perdemos a Otaola por 4 años. A Otaola el influencer. ¿Se imagina? No, qué rico hacer. Ale, corre, hacer que yo te apoyo. Yo voy a votar por ti. Otaola. Aunque el compañero convence, no todos los que voten por Otaola lo harán por razones tan nobles. Por desgracia, esto no se trata de alguien, se trata de algo. Del odio que se exacerban quienes pueden treparse de él. Que este tipo llegue a ser alcalde de una ciudad desde la que se han organizado y justificado bombas, asesinatos, atentados, acoso, no va a sorprender a nadie. Ni siquiera entre los malos se le puede dar el mérito de ser el peor. Lo único que tienen en común es que cada acción que se ha hecho contra Cuba ha vuelto más ricos a quienes las han orquestado e infinitamente miserables a quienes las apoyan. Nos vemos en la mira. ¿Cuál va a ser tu rol una vez diputado de la Asamblea Nacional? Lo principal será, participar en todas las propuestas y toda la conformación de la legislación en Cuba, buscando que sea una Cuba mejor. Porque en Cuba existe el bienestar y la prosperidad que esperamos para nuestro pueblo. Y yo creo que también sería importante, y me veo que pudiera hacerlo, poder ayudar desde el Parlamento en el restablecimiento y la mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que puedo aportar mucho a eso, porque yo conozco el pueblo norteamericano y sé lo que fue capaz de hacer por mí y por mi padre. Sé de lo mucho que se movilizó e hizo por nosotros. Sé que hay un buen corazón detrás de ese pueblo. Y entonces
sé que vale la pena seguir luchando y apelando a que ese pueblo sea el que nos ayude a que se levanten todas las sanciones que hoy se tejen sobre nuestro país. Elian González, ingeniero, fue electo diputado en las recientes elecciones para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y su discurso no podría distar más de la retórica macartista que vuelve a estar en boga por los pantanos de la Florida. De ellos pudiéramos decir, como el poeta, su causa, si alguna vez la tuvieron, ya no les importa. Solo odian por odiar. No saben hacer otra cosa. Elian, en cambio, extiende su mano, como la extiende toda Cuba, para aquellos que quieran junto a nosotros hacer de este un mejor país. Y cerramos con él, con sus palabras, con un fragmento un poco más extenso de la entrevista, en la que se resume su credo, que es, para fortuna nuestra, el credo de un revolucionario honesto. En primer lugar, yo al pueblo de Cuba le debo una cosa, que es que el pueblo de Cuba luchó mucho porque yo regresara y porque estuviese con mi papá. Y sería yo hipócrita si me fuese de Cuba y si no luchase por el pueblo de Cuba. ¿Cómo puedo luchar porque vivamos mejor si me voy y le doy la espalda a Cuba? Hay que luchar aquí, hay que quedarse y hay que hacer todo lo posible porque traigamos bienestar y prosperidad a este país. ¿Sientes que esa responsabilidad es un peso sobre tus hombros? Yo nunca pensé llegar al Parlamento. Hoy mis compromisos son otros y mayores, pero porque quiero hacer más. Pero no porque lo sentí así, porque nunca el pueblo cubano me pidió nada a cambio. ¿Es posible construir una Cuba mejor, futura, con las sanciones de los Estados Unidos como están el día de hoy? Es muy difícil construir una Cuba mejor con todas esas sanciones, pero no imposible. ¿Cuál es la Cuba que te gustaría legarle a tu hija, por ejemplo? Una Cuba donde, sin perder de vista todo lo que me hizo a mí sentirme orgulloso de ser cubano, todo lo que me hizo a mi papá decidir vivir en Cuba y no quedarse en Estados Unidos, se mantenga. Donde se mantenga ese Estado socialista de derecho que quiere el bienestar para todos los cubanos. Donde se mantenga esa educación, esa salud, todo lo que hemos construido. Donde se mantenga que nuestro principal logro y nuestra fortaleza más grande es el capital humano que hemos formado. Dejarle un país donde se sienta a gusto, donde no tenga que pasar necesidades y donde ni ella ni ninguno de sus amigos, de sus compañeros o sus hijos en un futuro sientan la necesidad de emigrar. ¿Crees que es posible llegar a un entendimiento? Yo creo que sí. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen. Empezando desde la sangre, empezando desde las raíces, la cultura, las tradiciones, hasta terminando por temas tan subjetivos como un partido de béisbol que nos puede unir en vez de separarnos. Porque un cubano no quiere lo peor para otro cubano. No debería quererlo. Puede querer un cambio, puede querer muchas cosas, pero no puede querer la asfixia para su pueblo. Nuestro deseo es que Cuba mejore y un día poder traer de regreso a la gran mayoría de los cubanos que se han ido, que quieran volver a Cuba. Ese sería un sueño hecho realidad. Que esos amigos que yo tengo, esos familiares, que sea la nostalgia que sienten de estar separados, que sea la nostalgia que sienten por su barrio, por su casa, donde crecieron, que puedan regresar. Elian y yo nacimos el mismo mes, el mismo año. Somos de la misma generación, la generación del periodo especial, la generación que no conoció las bonanzas del socialismo, que creció con escasez, la generación de madres heroínas y padres sacrificados. Una generación que vio a muchos de los dioses y grandes íconos de la izquierda morir o ser corrompidos, destruidos. Y sin embargo, tanto Elian como yo pertenecemos a un grupo de esa generación que, pese a todos los sinsabores, pese a la precariedad, ha decidido permanecer en esta orilla. Orgullo y satisfacción es lo único que puede sentir un cubano de bien cuando escucha a un joven como él. No aramos en el mar, no luchamos en vano, algo hemos hecho bien. Allá los que quieran quedarse en Otaola. Yo me quedo con Elian. Síganos en nuestras redes sociales. Mañana le estaremos dejando por ahí la entrevista íntegra hecha por Belly of the Beast. Y recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.